No había mejor forma de comenzar los videos de esta nueva expansión con las nuevas cartas que con el prota del sobre, que es por supuesto Mega Charizard Y. Y es que yo personalmente debo admitir que yo estaba bastante en duda de si esta carta iba a funcionar o no, pero la verdad es que sí funciona y funciona bastante bien, me ha sorprendido, y la clave de todo es Charmeleon, por supuesto. Y después de las pruebas del día de hoy he quedado bastante satisfecho con los resultados, así que quédate hasta el final y hoy vemos al poderoso Charizard Y de la muerte. Pero antes te quiero contar que si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Tiene una atención al cliente súper eficiente que te ayudará en cualquier momento que necesites ayuda y las recargas son instantáneas. Además, si es tu primera vez comprando en Lootbar, recibirás un cupón de descuento por tu primera compra. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Lo que me encanta de este mazo es que nuestro objetivo principal no será cargar a Mega Charizard Y como locos, sino intentar ganar la partida con Entei y reservar a Mega Charizard para el final si es que hace falta, ya que gracias a la habilidad de Charmeleon, nuestro Entei puede escalar muy rápido en daño pegando 120. Y junto con los refuerzos de fuegos, una vez que Entei sea debilitado, podemos sacar nuestro Charizard como recurso final para ganar la partida. La verdad me encanta esa idea y creo que se ajusta muy bien a la baraja. Decidí traer dos capas gigantes para proteger Entei, ya que hay muchos ataques que pueden pegar 140 de daño. Aunque vengo del futuro y quiero decirles que no sé cómo no se me ocurrió meter a Indeedee. Yo creo que a estas alturas sacaría una capa gigante y metería a Indeedee EX de la muerte. Solamente que como ya grabé las partidas, pues ya no lo metí, pero creo que 100% recomiendo hacerlo porque sí puede ser muy beneficioso. Ahora, continuamos con la explicación. Llevamos una velocidad X por si acaso tenemos algún inicio incómodo con Charmander, y por el lado de partidarios tenemos a Venus para cuando Entei sea debilitado dejar sin recursos a nuestro oponente, que es muy importante. Además de Sabrina y Helio para hacer cosas de Sabrina y Helio, ¿no? Espero que les guste la idea del mazo de hoy. Yo creo que para primer vistazo, día 1, prototipo, me ha gustado bastante, debo decir. Yo creo que le veo muchísimo potencial a este mazo, sobre todo con los cambios que les mencioné por ahí metiendo Indeedee, sobre todo. Y bueno, espero que les gusten las partidas de hoy, que yo pues no metí Indeedee de tonto, pero pues ya saben ustedes, pruébenlo con Indeedee en lugar de una segunda capa. Y ahora sí, no olviden usar Lootbar si quieren comprar Pokélingotes, muy importante. Ya sabes que a través de Lootbar tienes mucho más descuento para hacer tus compras, además de que apoyas mi canal haciéndolo, y tienes un cupón nuevo por el lanzamiento de este nuevo sobre dentro de Lootbar para que le eches un vistazo. Ahora sí, dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy. Como saben, no tenemos todavía partidas clasificatorias y no sé realmente cuándo van a venir. Parece que va a ser para febrero. Así que vamos a pues ver con qué nos encontramos en estas partidas normales. Pero debo adelantarles que me está gustando mucho este mazo. No me quiero, bueno, ya hablaremos en la conclusión, no me quiero volver loco, pero le veo buen futuro a esta carta de Charizard Y. Bien, vamos contra un mazo de fuego que empieza con Chingling, que realmente no va a ser una amenaza porque sobre todo porque soy segundo turno. Entonces eso está súper bien. Supongo que es una misma versión, pero él lleva Chingling para pues fastidiar un poco, lo cual me parece bien, me parece correcto. Vamos a meter el segundo Entei. Vamos a robar cartas. Ok, vamos a poner energía. Y le voy a colocar la capa de una vez, para quitarnos un poquito cartas de la mano por si acaso, ¿no? De todas maneras, yo siento que Charizard no necesita ni curas, ni capa, ni nada, porque tiene mucha vida y una vez que ataque va a quedar a 170, que sigue siendo mucha vida igual. Entonces realmente no siento que le falte demasiado. Acuérdense que también la estrategia de nuestro mazo es utilizarlo como último recurso, ¿ok? Como último recurso, una vez que ya nos debilitaron a un Entei probablemente, entra Charizard, ¿no? Nos mete Sabrina, buena Sabrina la verdad, porque me retrasa un turno. Y va a pegar con Chingling de nuevo, ¿no? Ok.
Está bien, muy bien. Tenemos Pokéball que no podemos utilizar. Voy a... Bueno, vamos a ver qué robamos acá. Por cierto, chat, ayer... Uy, Charmander, nice. Ayer, la verdad es que... pasaron cosas feas. Estaba haciendo, chat, la mejor apertura de sobres de la historia en mi canal, ¿eh? O sea, de verdad... He tenido una suerte y ustedes no han terminado de ver lo que me ha salido luego. Me salieron los 2 partidarios. He tenido una suerte de locos. Si quieres ver cómo me fue, pues aparte de todo lo que hablamos ayer que estuvo chévere la plática, lo vas a tener en el directo que, pues lamentablemente, se cayó el directo ayer porque se fue el internet en toda la zona, chat. Se fue el internet en toda la zona. Entonces vamos a hacer esto. Y le vamos a dar energía a Charizard. Bueno, Charmander. Le vamos a colocar esto porque ya sabemos que puede... no sé, algo raro por ahí. Doble capa por si acaso. Y vamos a pegar, ¿no? Vamos a quitarnos ya ese Chingling de acá de una vez, que no esté jodiendo. Y luego podríamos ver qué hacemos acá. Y bueno, la cosa es que se fue el internet, pasó algo, momento Latam, ¿no? Lo típico, no solo se fue el internet, sino que pasó algo fuerte, no sé qué pasó. Que estuve todo el día hasta ahorita recién sin internet porque estaban en servicio técnico y recién lo han acomodado. Entonces sí, dejé el directo a medias, yo no me quería ir todavía, me faltaban muchas cosas, todavía me faltaban sobres por abrir, que ya los abrí, quería probar mazos, quería hacer cositas, entonces bueno, ni modo, ¿no? Son cosas que pasan. Me piqué un poco, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, me imagino que va a ir pokeándonos acá. Vamos a meter el segundo Charmander. Vamos a utilizar estas pokebolas que ya no nos sirven para nada. Porque pues ya tenemos todo lo que necesitamos en el campo. No vamos a meter a... De hecho voy a meter a Sabrina acá, yo creo. No vamos a meter a Mega Charizard aún porque no es necesario. Tiene 6 cartas en la mano. Vamos a meter a Sabrina. Para que... acorralarlo ahí un poco, ¿no? Vamos a meter Sabrina. Y... me quedan 4 cartas. A mí yo lo que estoy viendo que hay que hacer es tener... como que uno de energía en Charmeleon siempre. Para que luego doble refuerzo de fuego ya estás pegando. Él puede meter Helio acá y matarle. Me da igual, de hecho voy a cargar Entei en este caso porque si él mete Helio acá y le mata, luego le mato yo con mi Entei, ¿no? Entonces de eso se trata el mazo más que todo, o la idea que yo tengo de este mazo, y es dejar a Charizard como último recurso. Realmente Charizard no va a ser el protagonista, sino que va a ser Entei, porque Entei puede pegar bastante bien esos 120 si lo vamos cargando con Charmeleon. Entonces ese es mi plan, y dejar pues a Charizard en caso de emergencia, y aquí pues ya hemos ganado, ¿no? Entonces bueno, tenemos la primera partida. Quizás, seguramente él también está probando Charizard. Me gustó su idea de Chingling. Mira, por ejemplo acá yo podría... miren, vamos a hacer un ejemplo de lo rápido que puedes escalar, lo rápido que se puede escalar la situación aquí. Mira, yo puedo hacer esto. Ahí lo podía matar si quisiera, ¿no? Pero yo puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Esto es puro capricho, ¿no? Para matarlo con Charizard. Y puedo hacer esto. Entonces fíjense la cantidad de plays que puedes hacer con el mazo. Que me gusta un montón porque en cualquier momento, ¡pum!, te meto el Charizard que te one-shotea lo que sea. ¿Sabes? Entonces eso me gusta, que tienes eso con los Charmeleon. Con los refuerzos de fuego, ¿no? Con el ataque aumentado de Megentei y Dentei. Me parece muy buena sinergia tiene el mazo, la verdad. ¿Saldrá algún mejor aún compañero? Que no le vaya a pasar como a Blaziken, que al principio Entei y luego Entei abandonado y dejado para sustituirlo por Hitmore. Pero es que yo siento que en esta ocasión sí calzan perfecto, porque es que Charmeleon potencia Entei y luego ya puedes meter el Mega Charizard al final. Y por cierto, llevamos un Charizard que no sé si lo mencioné en la explicación, supongo que sí. Normal, porque obviamente todavía hay Oricorios por ahí, van a haber Oricorios. Y, por ejemplo, ahorita probablemente necesitemos a ese Charizard no EX para ganar la partida, ¿no? Que también pega un montón, por cierto. Otra vez tenemos buena suerte de empezar en TI turno 2.
Y vamos contra Magneson, que es otro mazo que también siento que ha sido bastante potenciado. Yo llevaría más bien el Magneson nuevo, perdón, el Magnemite nuevo, para combinar con Licia o Ariana, y así puedes tener los Magnemite más rápido posible en el campo. Pero habría que ver, ¿no? Creo que todavía no es el momento de traerles este tipo de mazos. Yo me quiero enfocar primero en los protagonistas, las cartas EX, que les voy a traer, chat. Mazos de todas. Primero vamos a empezar obviamente aquí con Charizard, luego vamos a ver Venusaur o Blastoise. Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, porque quiero traer todas. Luego de esos tres, pues vamos a ver a Lopunny y también a Mega Steelix, ¿no? Entonces sí, quiero primero priorizar las 5 cartas EX, en este caso las Megas, y luego vamos viendo otros mazos con las nuevas cartas o nuevas actualizaciones, ¿no? Bueno, aquí seguro va a sacar un Magnetón de la muerte para evolucionar, ¿no? Ahí está. Bien. Y ya el siguiente turno va a tener Magnezone, ¿no? Probablemente. Bueno, lo está buscando, ¿no? Para pegar. Así que tenemos que apresurar en conseguir a ese Charmander, ¿no? Creo que lleva demasiados recursos como para muy un poco raros, la verdad. Veremos si retira. Yo creo que debió haber hecho eso antes para poder retirar y meter a Oricorio si hace falta y que no pierda 2 energías ese Magnetón, ¿no? Veremos si lo hace. No lo hace. Eso significa que tiene Magnezone en la mano, lo cual no me preocupa demasiado, honestamente. Tenemos aquí a Charmander. Tenemos investigación. Tenemos el... Uy, qué rico robo. Vamos a meter todo esto al campo. Y seguimos robando. No necesitamos copiona en este mazo porque somos como Suicune, ¿no? Nos vamos a robar un chingo de cartas normalmente, así que no necesitamos realmente nada. Voy a usar esto para quitarme cartas de la mano porque ya no lo voy a usar, me parece. Bueno, mejor no, vamos a guardarlo por si acaso, porque ahorita me va a pegar 110. Quizás deje morir a Entei porque estoy seguro que ya se viene Charmeleon pronto, ¿eh? Me quedan 6 cartas. Veremos, ¿no? Bueno, decide retirarlo. Esto fue mala jugada de su parte, pero bueno, son partidas normales, chat, como les digo. Son partidas normales. La gente quiere probar cosas. No te va a tocar aquí la gente más competitiva del mundo ni nada, ¿no? Ahí está la permuta. Ok. Tenemos a Charizard normal en la mano para papearnos a estos Oricorios. Así que muy bien. Tenemos a Charmeleon ya, perfecto. Así que, ¿cómo lo vamos a abordar? Tengo un refuerzo de fuego. A ver, él no puede pegar. Realmente él no puede pegar con Magneson ni con esto, ¿verdad? Bueno, si tiene otra permuta y evoluciona, pega 120, sería un poco risky, la verdad. Entonces... Voy a darle... Uy, es que me faltan muy pocas cartas para robar todo. Voy a darle la energía a Entei. Y vamos a ir cargando este Charmeleon. Le voy a colocar esta capa a este Charmeleon por usarla. Más que todas estas capas las tengo pensadas para que Entei no muera fácilmente. Más que otra cosa, ¿no? Y pues de momento no vamos a hacer nada más. ¿Cuánto daño se hace a este vato? 30. Ahí tenemos el segundo refuerzo, ya puedo pegar al siguiente turno. Bien. Es un poco incómodo, eso sí, cuando quieres cargar, por ejemplo, a Charizard, pero solamente puedes cargar a la zona activa, ¿no? Habría que buscarle la vuelta acá. Quizás, no sé si era mejor retirar Entei y meter a Charmeleon directamente y pegar, pero tenía miedo de que hiciera esto. Y que luego retire esto y meta permuta, ¿sabes? Me la podía liar ahí. A ver, yo me voy a quitar 30, pero tengo capa. Y ya una vez debilitado Oricorio, ya se acaba el... Muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Ok, vamos a... ¿Necesito las 2 de energía? Sí, porque... Sí, no vamos a usar velocidad X en este caso porque necesito ambas energías para poder debilitar a Oricorio. Y
bueno, yo creo que estamos bien. Porque podemos papear cualquier otra cosa. Ya aquí tenemos otro Charmeleon y ya tenemos el Charizard. Estamos bien. Esto se va. Me quedó 140, así que no me debilita con nada realmente. Este Heliolisk está interesante por el daño que hace por solo 2 de energía. Cuidado con eso. Pero no me puede debilitar ahorita con nada. No hay nada que me pueda hacer para debilitar a Charizard. Así que tenemos un turno más para ver si conseguimos al otro Charizard. No. Claro, me va a dejar a 20, eso sí, ¿no? Porque como ya no tengo refuerzos de fuego, o sea, creo que este mazo hay que pensarlo bien. Porque la puedes liar, ¿ah? La puedes liar. Ah, que sí me one-shotea. Sí que me one-shotea, me olvidé de esa pequeña carta de la muerte. Pega 140 con eso, ¿ah? Bueno, cambio de planes. Metemos Entei. Ya no va a tener energía. Vamos a meter Mars. ¿Y luego qué? ¿Cuál de los dos Entei meto? Tiene que ser este, ¿no? A ver si conseguimos a Charmeleon. Me olvidé de esa pequeña carta de la muerte. Me queda Helio y Charmeleon. Vamos a hacer esto. Y ya. Creo que la prioridad aquí va a ser debilitar a Magneson. Aunque puede tener otra mochila. También te digo, ¿eh? Puede tener otra mochila. Pero claro, esto no lo puedo matar de todas maneras, ¿ah? Si tiene otra mochila, creo que perdemos, ¿ah? Chico del centro Pokémon. Tiene una carta en la mano, me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque es que no tengo otra play. Ok, ya me la puedo jugar. Evoluciona. Sé que no tiene la mochila. ¿Va a retirar y pegar? No. ¿Cómo hacemos esto? Dependemos de Entei acá. Es que si le meto Helio, lo que voy a hacer es ayudarle, ¿no? Estamos un poco jodidos, ¿ah? Estamos un poco jodidos. No me acordaba de esta carta, loco. De esta vaina de la mochila esta. ¿Cómo salimos de este embrollo? Necesito uno de energía. Creo que pierdo, ¿no? La pierdo de cualquier manera. La pierdo de cualquier manera porque me falta una energía, loco. Si me hubiese salido Helio también te digo, loco. Charmeleon y Helio en las últimas 2 cartas que las necesitaba antes. Antes de que evolucionara. Mi idea era matar esto antes de que evolucionara. A ver, esto pega 60. Nada, no podemos hacer mucho, ¿eh? Creo que la he perdido acá. Voy a intentar cargar a Charizard y tanquear. Es lo único que puedo hacer. Pero no puedo atacar como por 2 turnos. No, estoy muertísimo, ¿no? Estoy fuerísimo. Y encima le sale otro Oricorio. Si le hubiese puesto la energía en Entei, podía matar esto y esto se quedaba sin energía, ¿no? También te digo. Le he cagado. Creo que la he jugado mal, ¿no? Porque es que no aguanto 2 ataques de Magnesone, la verdad. A ver, vamos a ver si puedo ganarla. Creo que haré esto. Y
Él tiene que retirar acá, pegar con Magnesón, metemos Helio, cargamos. Y vamos viendo, ¿no? El problema es que me va a quedar solo Sabrina para evitar el Oricorio. Aquí tiene que retirar y meter Magneson seguramente. Como yo no puedo pegar. Pero como se va a descartar energía, traemos a Helioulis otra vez. Y me da un turno, ¿no? Para que no me mate Magneson. Ah, pues no. Ok. Ah, porque me quiere pegar con esto, ¿no? Fuck. Me va a pegar y luego me mata. La he hecho bien. Y si le jala Magneson... No. La pierdo de cualquier forma, ¿no? Y seguro ya tiene Helio también, ¿no? Uy, espérate. Metemos Helio acá. ¿No? Y... qué partida de mierda, ¿no? Estoy a 50, pero no tiene energía. Y luego, ahorita va a meter Oricorio, supongo, para que le dé tiempo. Y... ¿metemos Sabrina o qué? Creo que esa es la call. Ahora, si mete Helio... tengo velocidad X para retirar. Creo que hemos ganado, chat. No mames. Qué partida tan what the fuck, ¿no? Ah, no, espérate, no gano porque me muero también. Empate, loco, no. Empate, bro. Bueno, hay que seguir viendo. Quizás valga la pena meter una Lilia, pero es que la única carta que me sobró ahí fue la velocidad X y me pudo haber servido, ¿no? Yo creo que la jugué mal, quizás. Es que la verdad es que ese ataque de 140, el Helioulis le da el daño justo para matarme al Charizard. Eso no lo había tenido en cuenta. Pero esa carta se va a usar realmente. Pinta bien, pero yo no sé si va a seguir... O sea, si al final se va a utilizar, ¿sabes? No sé, pero estuvo divertida la partida. Quizás ahí algo diferente pudiera haber hecho. Haberme guardado... No, es el mismo, no. Haberme guardado la capa, quizás, ¿no? Me voy a guardar la capa. Creo que la capa puede ser clave, porque si no me hubiese gastado la capa, ahí se la ponía a Charizard y no moría. Ah, no, no es el mismo, no es el mismo. Ok, somos turno 2, empezamos con Charmander, lo cual está bien. Turno 2, igual está chido. Podemos hacer buen daño. Y él empieza con Entei, que no está mal empezar turno 1 con Entei, ¿ya? Porque si te sale Charmander, Charmeleon, ya puedes pegar. Pero claro, tiene que conseguir aquí a Charmander. Y eso sería un puto problema porque Entei pega 60, nos papea. Tocará meter Venus, creo. Ok, no le sale Charmander bien. No, sí que le sale, fuck. Esto es un puto problema. A ver, Pokéball. Tenemos Entei. La pregunta es, ¿Venus? O es que tengo tanta mala suerte que seguro le meto Venus y voy a sacar a Charmeleon, loco. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer esto y ya. Y retiro. Porque si no me lo va a matar, loco. Puedo pegar al siguiente turno con 2 de energía. También puede tener Sabrina, cuidado. ¿Ves? Es que siento que si le metía a Venus... Ahorita Entei turno 1 es muy peligroso, ¿ah? Es muy peligroso. Solo si empieza con Charmander en la zona de la banca, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esto. No sacó el segundo Charmander, así que sé que no me va a matar a... No me va a debilitar a mi Entei en el siguiente turno. Va a volver a pegar Va a volver a pegar 60.
Entonces yo sí que la podría debilitar en realidad. Vamos a pegar. Y vamos a meter Venus, porque tiene muchas cartas. Vamos a meter Venus. No sé si va a haber alguna diferencia, porque va a volver a robar todo, pero algo es algo. Y vamos a pegar. Y vamos a ver qué hace. No creo que le dé energía en Tei, ¿no? Capaz se lo da a Charmander, a Charmeleon. Entonces, yo sí que le tengo que dar la energía en Tei. Ok. No me preocupa tanto eso, ¿ah? No me preocupa tanto eso. O sí. A ver, si yo uso refuerzos acá... Bueno, puedo usar uno solo, ¿no? Y así... Tendría que él tener 2 refuerzos de fuego, que los puede tener perfectamente, y me gana. Bueno, tengo Sabrina. Bueno, no los tiene claramente. Si no, no hubiera hecho eso, ¿no? Ok, esto es buenísimo porque ya podemos atacar al siguiente turno. No, me faltaría un turno. Pero podemos aguantar bien ahí, yo creo. Ah, buena Venus. Buena Venus. Me dejó seco. Fuck. Justo estaba pensando si era mejor meter refuerzo y poner la energía aquí. Y me lo mata. Qué buen combo me ha hecho, ¿no? Muy buen combo. Creo que me jodió con la Venus, ¿ah? Vamos a tener que poner en Tei otra vez. Muy buen combo, loco. Le quedan 5 cartas, a mí 9. ¿Y ahora? Necesito poner energía aquí para retirar sí o sí. Y no puedo hacer mucho más, ¿no? Helio. Ah, que me quitar ese Charmander ahí fue terrible. Y todavía le queda un Charmeleon. No, esta partida es de él. Me jodió. Todavía le queda un Charmeleon. Probablemente saque el segundo refuerzo. Bueno, más o menos llevamos el mismo mazo, ¿no? Prácticamente, ¿o qué? No, pero me jodió su... Me jodió la Venus, loco. Y que justo también tenía refuerzo de fuego para matarme a Entei. Es que yo no podía hacer otra cosa igual ahí, ¿ya? El que empieza turno 1 tiene la ventaja si empieza con Charmander, puede ser, ¿ah? Es que es mucha ventaja eso. Nada, esperemos que no me maten ese turno. Porque encima no salió nunca Charmander, me lo mandó al fondo del mazo. Me mata, ¿no? Seguramente sí. Sí. GG's. Ah, le salió todo perfecto, pero fíjense que el mazo, si te sale todo bien, o sea, es que está muy bien el mazo, ¿ah? Está muy bien. Bueno, loco, si no vas a ganar me rindo, por puto. Está muy bien el mazo, ¿ah? Prácticamente teníamos el mismo mazo, la diferencia es que él empezó turno 1 con Charmander, que era lo que no quería, y con eso me pudo atacar al siguiente turno, ¿no? Y eso me jodió mucho. Y luego la Venus, y súper clave. Bueno, está bien porque prácticamente jugamos lo mismo, ¿no? Claro, no sé qué otras cartas llevaría él. Quizás elija llevar Lilia o algo, pero más o menos es lo mismo. Creo que el core es eso. Los Entei y Charizard. Y los refuerzos de fuego. Y ya pues tienes varias cartas que puedes sacar y poner y sacar, ¿no? Otra vez tú... Bueno, parece que... Charizard va a ser la nueva moda, ¿no? Bueno, el primer día me imagino que sí. Este vato Torco. Mientras no empiece con Charmander en la zona de la banca, estamos bien. Porque... Ok. Porque ese es... Oh, fuck. Porque ese es el problema. Que puede ser turno 1, pero con Charmander lo cambia todo. Se evoluciona a Charmeleon, ¿sabes? Bueno, este es un mazo medio raro. Que va a ser la última partida, chat. Pero me gusta el mazo, ¿ah? Creo que más o menos así se va a jugar este vato, el Charizard Y.
porque tiene muy buena sinergia. Tenemos aquí toda la línea evolutiva. Quizás meter una copiona como Tech para las Venus podría estar bien, ¿ah? Es que hay muchas cartas que se pueden sustituir. Mira, velocidad X se puede sacar. Helio se podría sacar, quizás. O una capa. Bueno, nos da tiempo para jugar otra. Al vato le empezó súper mal. No entendí ese montón de Hitmoncks ahí. Con Torkoal. Pero entiendo que es cosas de partidas normales, ¿no? Bueno, última partida. Ojalá sea una partida buena. La verdad. Y que ganemos, ¿no? Cuéntenme, chat, en los comentarios qué opinan de Charizard. Si es lo que esperaban. Si piensan que tiene un mejor mazo que este. Yo creo que me gusta mucho más así, porque ir, por ejemplo, con Moltres para cargar a full a Charizard y tal no me gusta demasiado, porque, no sé, como que te lo pueden matar a Charizard y pierdes, ¿sabes? Entonces como que sale mejor dejarlo para como último recurso quizás, es lo que se me ocurre, y yo creo que es lo mejor. Pero no sé si habrá una mejor opción, ¿no? Una mejor opción que no sea Entei. Es muy pronto para saberlo. Bueno, vamos a robar aquí. Si me sale Charmander, ahí está. Tenemos un inicio de locos porque podemos debilitar esto al siguiente turno. Me voy a guardar la capa. Creo que en la partida contra Magneson me fui de boca con la capa. Y es importante guardar la capa por si acaso, ¿no? Como no llevamos curación ninguna. Vamos a ver qué hace él. También me la puede liar si evoluciona Charmeleon, ¿no? Moltres. Ah, bueno, no puede, ¿no? Porque yo soy turno 1. Ok, mete a Moltres. Que va a cargar ese Charizard. Bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Buena velocidad de X. Y va a depender un poco de las moneditas de la muerte, ¿no? Falla. Falla. Una. Ok, pegamos con Entei. Uy, Sabrina está got. Vamos a meter aquí a Sabrina. Porque ya le sacamos un punto. Y le quitamos la posibilidad de un Charmeleon. Entonces me gusta. Me gusta. Aunque no creo que necesite un Charmeleon, ¿no? O sea, con ese mazo de Moltres va a cargar rápido. Entonces lo que vamos a hacer es toquetear a Moltres. Y luego ganamos con Helio, ¿no? Creo que es la call. Bueno, refuerzo de fuego, buenísimo. Ya tenemos 2 de energías acá. De hecho, tenemos muy pocos turnos para cargar a nuestro Charizard, ¿eh? Cuidado. ¿What? Creo que mi pana se alocó con una cerveza. Bueno, supongo que puedes hacer eso con Moltres, pero... medio XD, ¿no? Bueno, vamos a usar la capa ahora sí. Vamos a... meter a Charizard. Energía aquí, vamos a meter Entei. Y vamos a pegar. A menos que tenga Charizard y doble refuerzo de fuego en la mano. No entendí por qué hizo eso. Creo que se aceleró un poco, ¿no? Quizás la velocidad de que la podemos sacar. Bueno, ahorita vamos a hacer la conclusión, ¿no? Porque estoy viendo que no sirve demasiado. Aunque a él le ha servido. En teoría le ha servido muy bien a él. Todavía me falta un turno para yo poder hacer algo. A menos que me salga... un poco de miedo, no les voy a mentir. No, estamos bien. Estamos bien. De hecho ya he ganado. Voy a hacer esto. Y pegamos. Ahora, si me mete una Venus igual me puede joder. Pero como tengo las 2 refuerzos de fuego en el mazo, yo creo que uno podré sacar, ¿no? Además robo 2 cartas, no una sola. Creo que estamos bien. Aquí él está obligado a retirar. Quizás meter al otro Moltres. No, va a meter a Charizard. Hemos ganado, haga lo que haga, la verdad. Por eso no me gusta tanto la idea con Moltres, honestamente. Creo que con Entei es mucho mejor. Aparte, Entei tiene motor de robo muy bueno, que todos los turnos va robando y robando.
pero sí siento que se puede hacer la optimización, una mejor optimización. Este es solo pues un primer vistazo, ¿no, chat? Vámonos a la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. Como primer vistazo, día 1, probando cosillas, me gusta mucho esta idea, le veo mucho futuro y potencial. Obviamente que se pueden cambiar cosas, ya está en ti si quieres llevar doble Charizard Y. Yo siento que ahorita en partidas normales quizás no salga demasiado Oricorio, pero pues cuando haya en Ranked sí que va a salir. Y siento que llevar doble Charizard Y es como que too much, ¿no? Porque no es como que va a ser el protagonista, sino que ya vieron que es Entei el protagonista. Entonces yo creo que así me gusta, la verdad. No estorba al otro Charizard, también te puede servir porque pega un montón. No, está bien. Ahora, velocidad X yo creo que puede ser muy sustituible por otra cosa. Mi idea era traerla para sacar a Charmander en caso de que empieces con él y así no perderse energía, pero pues creo que no hace demasiada falta. Podrías llevar otra cosa, quizás un Chingling. De hecho, pensándolo bien, chat, no metería a Chingling en esta baraja porque depende mucho de que Entei, sí, la mayoría de las veces o siempre va a ser debilitado. Entonces si te debilitan a Chingling y luego Entei, pierdes la partida, ¿no? Entonces no le veo mucho sentido. Creo que más bien se podría orientar estilo como se juega Suicune, que llevas a Suicune, tanque, hace daño y luego puedes finalizar con Greninja. En este caso sería con Charizard, ¿no? Lo que se me está ocurriendo es que, por supuesto, no sé cómo no se me ocurrió antes, meter un Indeedee de la muerte para curar, quizás sacar una capa por Indeedee y así la velocidad X ahora sí tiene un poco más de valor porque puedes retirar a Charmander si empiezas con él o a Indeedee, ¿no? De la zona activa. Estaría bien, ¿no? Creo que eso sería un cambio más acertado, diría yo, ¿no? No voy a clasificar este mazo todavía porque es demasiado pronto para hacerlo y aparte no hay rankeds, pero iremos viendo, ¿no? Vamos viendo cómo va evolucionando la cosa. Si sale un mejor mazo que este, por supuesto que se los voy a traer y cuando hayan partidas clasificatorias, pues ya vamos a empezar a clasificar los mazos realmente en qué tier están, ¿no? Estaré atento en los comentarios ustedes qué opinan, escríbanmelo por allí. Si quieres ver cómo me fue en los sobres, que me fue de locos, déjenme presumirles un poquito por primera vez en la vida, chat, porque siempre me va mal con los sobres y esta vez me ha ido de locos. Les voy a dejar el video por acá, que espero que lo vean y nos estamos viendo en un siguiente video, en un siguiente directo. No olviden utilizar Loot Bar si van a comprar Pokélingotes y eso es todo por el día de hoy. Chao.